Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigos de la Universidad Deportiva del Sur? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Experiencias UDS, el podcast donde resaltamos la trayectoria y la experiencia de nuestros atletas, entrenadores y gerentes a través de las diferentes disciplinas deportivas. Hoy tenemos el caso de María Magdalena Ciortino, una señora que se ha destacado bastante a través del ajedrez, a través de también estudios como la ingeniería, de la educación, y que se ha centrado en el deporte, y hoy nos va a contar su historia directamente desde el estado Carabobo. María. Hola, agradecida por la invitación. Como lo dijo el caballero, mi nombre es María Magdalena Ciortino. Vengo de Mariara, estado Carabobo. Mi experiencia personal inicialmente fue en el voleibol, en mi trayectoria estudiantil, digámoslo así, y posteriormente pues por cosas del destino estudiaba ingeniería y terminé estudiando educación. Pero siempre ha sido una fortaleza el hecho de apoyar la parte deportiva. Entonces nosotros nos hemos abocado a todo lo que tiene que ver con la organización de eventos, de actividades que fortalezcan la formación integral de un estudiante. Ok, primeramente hablar de, como hablábamos tras cámaras, de su apellido. No es un apellido muy común, no es un apellido muy latino que digamos. Entonces, ¿de dónde viene Ciortino? Bueno, Ciortino es un apellido italiano, al igual que Eliani. Eliani es un apellido griego que luego pasó a Italia. Mis padres ambos son italianos, pero yo soy llanerita. Yo soy de Villa de Cura, de la Puerta del Llano venezolano. Ok, perfecto. Una buena historia familiar de cómo terminó una Ciortino aquí apoyando el deporte de nuestro país. Cuando hablamos también tras cámara, conversábamos sobre el tema de cómo se combina, por ejemplo, eso interesante que mencionó sobre la ingeniería por cosas de la vida. Estudió ingeniería, también se abocó a la educación. ¿Cómo termina siendo María Magdalena de la ingeniería y la educación termina en el deporte? Bueno, la ingeniería, pues como dije, por una eventualidad, comencé a dar clases de informática. Una vez llegó un supervisor y dijo: usted no puede dar informática, usted estudió ingeniería, no estudió educación. Y bueno, y después de abogar y toda esa cuestión, me dijo: bueno, tienes un año, si en un año no tienes el título de docente, no puedes seguir dando clases. Bueno, yo metí acreditaciones, presenté exámenes extraordinarios, hice todo lo que pude. Me faltaba una unidad de crédito para la mitad de la carrera en un año. Y me gradué de profesora en educación comercial en 2 años y medio. ¿Y el caso de ingeniería? En la Unitec, estudié ingeniería en información en la Unitec. Eso me permitió tener una visión distinta a la hora de dar clase. Normalmente un educador es una persona que va hacia sus estudiantes de una manera lineal. En cambio, el hecho de haber estudiado ingeniería me ha dado un enfoque distinto, un enfoque que permite que el estudiante tenga otra visión, que no sea solo el estar metido en 4 paredes estudiando, sino que tenga una educación integral. Entonces, eso es lo que me ha aportado la ingeniería. Por ejemplo, tuve un trabajo de grado de ingeniería, en específico de la Unitec, y es un trabajo de grado que es aplicado, que es conciso en cambio, el que va hacia educación, pues es un poco más protocolar, con más esquemas, con más definiciones y todo eso, que lo que puedes tener, por ejemplo, en el caso de la Unitec. ¿Cómo se combinan esas carreras aparte del deporte? ¿Cómo podría ser esa cohesión, María Magdalena, esa cohesión de deporte, ingeniería y educación? En el deporte, ¿por qué? Porque el chamo, como lo dije anteriormente, debe ser una persona integral. Y lo comencé con mis hijos, el karate, el béisbol, el fútbol, y posteriormente en mi carrera, en el desempeño de mi carrera. Actualmente soy directora de una institución educativa, se llama Complejo Educativo María de Magdalá, en el cual nosotros incentivamos el deporte, nosotros incentivamos a que el joven participe en actividades deportivas, porque eso es parte de su formación integral. No puede ser una persona que solamente vea en 4 paredes
una cátedra y ya. Y nosotros de hecho tenemos dentro de nuestra estructura una formación de el estudiante que tiene, por ejemplo, que estar metido en sus academias, que tiene una cantidad de actividades deportivas fuera de la institución, una cantidad de responsabilidades, chamos que están a punto de ser firmados, que de repente no pueden dedicar todo el tiempo a un aula de clase, a sentarse, a esperar. Entonces nosotros tenemos una atención diferencial a estudiantes de alto rendimiento. Entonces esa ha sido nuestro principal objetivo en los últimos 2-3 años. Interesante que ya hablamos parte de su historia de vida, en su proceso de formación y en su proceso de cómo ve la visión, o cómo es su visión, mejor dicho, de esa cohesión. Ahora hablemos directamente del tema del deporte. ¿Cómo llega María Magdalena al ajedrez? ¿Dónde se inició? ¿Cómo funcionó? ¿Cómo siguió? Y actualmente, ¿cómo se sigue desempeñando en la disciplina? Bueno, al inicio solamente fue llevar a mi hijo le gustaba el ajedrez, y llegamos a la Asociación de Ajedrez del Estado Carabobo con el profesor Nicola Nigro, a través de mi prima, porque mi primita más chiquita pues jugaba ajedrez en la asociación, y de pronto pues me fui involucrando y resulta que pues ahora tenemos una cohesión bien firme, donde estamos abocados a esta parte de la atención diferencial de atletas de alto rendimiento, estamos abocados al arbitraje, estamos abocados a que se desarrolle el ajedrez dentro de la escuela. Nosotros dentro de nuestra institución tenemos el ajedrez como una cátedra. ¿Por qué? Porque eso permite el desarrollo intelectual del chamo en el aula, y que pueda avanzar en otras perspectivas distintas. ¿Cuántos años tiene aproximadamente estando involucrada con la familia del ajedrez venezolano? Aproximadamente 6 años. 6 años. Con el ajedrez, 6 años. Okay. ¿Qué diferencia ve, por ejemplo, del proceso de formación de un chamo en una disciplina de conjunto a una disciplina como el ajedrez? En una disciplina de conjunto, pues debe haber una cohesión, una concordancia, y debe haber una preparación para que esos chicos convivan y se respeten dentro de esa convivencia, para que se proyecten fuera. En cambio, en el ajedrez es un deporte en algunos casos individual, pero también puede ser en equipo, ¿okay? Hay competencias donde la participación es grupal, y también debe haber una cohesión, porque imagínate que dos no estén abocados a lo que realmente se quiere hacer, y sencillamente los otros dos estén trabajando, entonces hay como que la balanza no se inclina, no se mantiene, sino que se inclina hacia un solo lado, y eso no es lo adecuado. Usted mencionó que practicaba en su etapa juvenil, en su etapa de formación, la disciplina del voleibol, y en los últimos años se ha dedicado al ajedrez. ¿Qué diferencia ven en lo estructural a nivel de organización, a nivel de desarrollo del deporte desde esa época hasta la actual? Bueno, en cuanto a la estructura de todo lo que es el conocimiento del ajedrez y toda su trayectoria, han cambiado mucho en cuanto a lo que se refiere a reglamentos y todo eso desde esa época para acá. Posteriormente, al entrar en educación, pues también estuve en la organización de juegos magisteriales, participación en voleibol en los juegos magisteriales. Después de allí, pues mi estructura física no me permitió continuar en el voleibol, porque mis rodillitas perdieron la fortaleza para poder hacerlo, pero siempre mi pasión ha sido el voleibol, a pesar de que ya no lo practico, pero sí me gusta mantenerlo dentro de la organización.
¿Y por qué no involucrarse más con el voleibol desde un punto de vista gerencial, igual que como lo hace con el ajedrez? Lo estamos haciendo con el profesor Nelson de Limor, que es el presidente de la Asociación de Voleibol Nacional, que él está trabajando en este momento en Fundadeporte. Y nosotros dentro de la institución tenemos los clubes de voleibol, de fútbol sala, de ajedrez. Tenemos también la posibilidad de que los chicos participen en actividades distintas, porque a veces de repente el chico está buscando qué es lo que realmente le gusta. Tenemos, por ejemplo, funcional, que se lo incorporamos hace poco. Entonces está dentro de lo que nosotros queremos, sí, dentro de la planificación, sí. Ahora usted como gerente, ¿cómo evalúa el futuro, por ejemplo, del ajedrez en Venezuela? ¿Cómo lo ve de aquí a unos 5 años? ¿Qué tanto desarrollo puede tener o qué cree que haya que mejorar? La parte que hay que mejorar es la decisión de participación. No todos, a pesar de que eso lleva una estructura legal aprobada 2 veces, porque ni siquiera es una sola vez, por el Ministerio de Educación, y posteriormente el año pasado con la Asamblea Nacional aprobó la participación del ajedrez, y sin embargo muchas escuelas no hacen referencia al mismo, pero también es a veces muy difícil conseguir una persona que sea capaz de impartirlo dentro de las escuelas, que eso también es a veces la deficiencia que existe. Entonces son detalles que en un futuro muy cercano se tienen que Claro, porque si tú no tienes un entrenador en el área de ajedrez, ¿cómo le das ajedrez a los chamos? Y nada más no es llegar y moverla, ay sí, vamos a moverla. No, tú tienes que tener estrategia, tienes que saber hacia dónde va, cuáles son las aperturas, cuáles van a ser los cierres, de acuerdo a lo que se te presenta sobre el tablero. Entonces eso no todo el mundo es capaz de hacerlo. Sí, por eso, de hecho, en casos, por ejemplo, como en esta casa de estudios de la Universidad Deportiva del Sur, se abre un programa nacional de formación que va abocado directamente a las disciplinas deportivas. Entonces, se necesita como referencia tener que abocarse más a esa parte de la formación de los entrenadores. Es correcto, porque igual que en el voleibol o en cualquier otra disciplina, si tú no tienes el entrenador que esté capacitado y preparado para lograr un objetivo con esos chicos, no vas a hacer nada. La persona puede saber muchísimo de voleibol, puede saber muchísimo de ajedrez, muchísimo de béisbol, pero si no sabe transmitirlo, estamos en lo mismo. Y en el caso particular del ajedrez, ¿cómo se prepara un entrenador desde lo técnico y desde el tema planificación? Lo primero que, por supuesto, debe saber jugar. Una vez que esa persona está entrenada y sabe jugar, debe abocarse a aprender la parte pedagógica para saber cómo llegarle a ese estudiante, cómo alcanzar los objetivos y cómo lograr que ese estudiante no se aburra y que tenga el deseo de seguir practicando y de seguir formándose y de seguir preparándose. Una cosa que a mí siempre me impactó muchísimo cuando yo llevé a mi hijo a la asociación de ajedrez fue el profesor Nicolás le preguntó: ¿tú quieres aprender a jugar ajedrez o quieres ser un atleta de alto rendimiento? Dependiendo de lo que tú quieras, es como vamos a trabajar. Y eso es lo que la persona debe tener claro en el ajedrez, en el karate, en cualquier disciplina donde estés. Yo quiero solamente aprender a jugar, chévere. Pero si tú quieres ser un atleta de alto rendimiento, tu perspectiva es muy diferente, tus niveles de entrenamiento son muy diferentes y el tiempo que le vas a dedicar a ese entrenamiento es todavía aún mayor y debe haber un nivel de compromiso y de exigencia que el estudiante debe ser capaz de soportar. Si no es capaz de soportarlo, sencillamente no está preparado para ser un atleta de alto rendimiento. En el caso suyo, María Magdalena, ¿cómo llega la oportunidad de parte de la Universidad Deportiva del Sur de obtener un título de acreditación por experiencia en gestión tecnológica del deporte, abocada más a la gerencia en estos últimos años a través del ajedrez? ¿Cómo llega esa oportunidad y cómo cree usted que aprovecharía esa oportunidad para seguir mejorando el ajedrez en Venezuela? Bueno, a través de la Asociación de Ajedrez del Estado Carabobo, con el profesor Nicolás Nigro, él me planteó la posibilidad, viendo la trayectoria, viendo el conocimiento, viendo todo lo que uno ha desempeñado,
Y pues fue un reto que se nos presentó, y cuando llegué el día que me iban a hacer la entrevista, yo, bueno, aquí está, este es mi currículum, esto es lo que yo he hecho y esto es lo que... Y cuando vi la calificación, yo saqué eso, no lo podía creer. ¿Cuánto fue? 97. Sobre 100. Sobre 100. Y de verdad que me quedé muy sorprendida porque no esperaba esa calificación, porque yo no soy deportista de alto rendimiento, yo no soy Gloria Deportiva. Sin embargo, pues uno tiene una trayectoria de trabajo y aporta desde su perspectiva, desde su área. Es correcto, desde el poder permitir que otros estudiantes puedan llegar a eso, a trabajar como atletas de alto rendimiento, a continuar y ser una proyección en su futuro. Por ejemplo, la formación que nosotros damos en la parte de bachillerato a estos estudiantes que son de alto rendimiento, tiene que ser una formación adecuada. Llega a haber una lesión, llega a haber alguna situación, y no puede ser que no hayan estudiado, que no hayan sacado un bachillerato. Entonces nosotros, el hecho de estar inmersa en una carrera de gestión tecnológica del deporte me permite conocer un poco más al detalle dónde puedo fortalecer para que estos estudiantes puedan tener una proyección más idónea. ¿Qué consejo le da María Magdalena a los estudiantes de hoy en día o a los atletas jóvenes de hoy en día que están pasando, digamos, por un proceso de que no ven el estudio como algo importante, sino que, como mencionaban en algún momento en otra edición de Experiencias UDS, nuestra compañera Romelio Ojeda, decía que los atletas se abocaban más a querer llegar al profesional rápido, pero descuidaban la parte educativa? ¿Qué mensaje en su caso le da? Que tienen que seguir estudiando, tienen que prepararse. ¿Por qué? Porque bien sea que estén firmados o no estén firmados, bien sea que puedan lesionarse, bien sea que pueda haber alguna situación en el camino que no les permita continuar en el área deportiva, pues tienen aquí una base, un soporte que les permite también ejercer de otra forma. En el momento lo filmaron, se fueron al extranjero, todo fue espectacular, chévere, pero va a llegar un momento en que mi carrera tiene un tope, porque es el desgaste físico, es la edad, es todo lo que conlleva, y bueno, a mí me permite pues desempeñarme en otra carrera y ser una persona productiva. ¿Qué mensaje le da a la comunidad UDSista? Bastante corto, y va en función de su acreditación por experiencia. ¿Qué siente María Magdalena el día que le llamen a recibir su título de acreditación por experiencia? ¡Wow! Algo que realmente no esperaba, pero que me siento muy comprometida con darle todo el valor que ustedes me han dado a mí a la universidad. Muchas gracias, María. Muchas gracias a todos los que sintonizaron Experiencias UDS, el podcast para resaltar la trayectoria de nuestros grandes atletas, entrenadores y gerentes del deporte venezolano. Será hasta una próxima ocasión. Recuerden sintonizar en muchas ediciones más nuestro canal de YouTube y pendientes a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Será hasta una próxima ocasión. Despídase usted de último. Bueno, agradecida por la invitación de la Universidad Deportiva del Sur. Esperemos que no solamente sean 19 años de experiencia, sino que sean muchísimos años más, y obviamente nosotros no veremos el centenario de la universidad, pero pues en perspectiva sí estará. Y son 19 años de crecimiento en la Universidad Deportiva del Sur. Chao.